Para comenzar, permítanme presentarles al grupo de trabajo Promoción del Acceso a los Recursos en Hemostasia y Trombosis y a sus integrantes. Luis Bastos, que es bioquímico del Hospital Municipal Príncipe de Asturias y el Sanatorio Allende de Córdoba. Virginia Castoldi, que es hematóloga del Hospital San Martín de Paraná, Entre Ríos. Fernando Chuliver, que es el hematólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Alejandra Gutiérrez, bioquímica del Hospital San Martín de La Plata. Eugenia Cordis, bioquímica del Hospital El Carmen de Mendoza. Alejandra Martí, que es hematóloga del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Soledad Molnar, que es hematóloga de la Clínica Universitaria Reina Fabiola de Córdoba. Eleonora Rossi, que es bioquímica del Laboratorio de Salud Pública de Tucumán. Y Virginia Romaniano, quien les habla, bioquímica del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Bien, para comenzar, si pensamos que el acceso a la salud lo podemos observar desde una perspectiva integral, el acceso es más que el acceso a la salud de una manera directa, sino que tiene que ser pensado de distintas perspectivas, como por ejemplo la disponibilidad y la oferta de esos servicios de salud, que tiene que ser adecuada, las barreras que tiene que poder sobrepasar la población para poder llegar a esos servicios de salud, la capacidad de utilización que tienen los servicios de salud, que dependen de la aceptabilidad de las personas, y los resultados de salud que deben ser acordes. Entonces, ¿por qué desarrollar un grupo que promueva el acceso en una sociedad científica y específicamente en nuestra sociedad científica? Es porque creemos que la disponibilidad de los recursos en hemostasia y trombosis determina la calidad de nuestra atención a los pacientes, porque además influye en la satisfacción profesional y porque incide en las posibilidades de desarrollar estudios de investigación. Y algo más importante es porque es uno de los puntos del Estatuto del CAT confeccionar un registro con todos los recursos humanos y materiales en la República Argentina. Bien, entonces como grupo nos propusimos ver cuál era la realidad de nuestro país y como objetivos generales quisimos evaluar la disponibilidad y distribución de los recursos en hemostasia y trombosis en Argentina y ver de qué manera podíamos promover acciones que permitan mejorar el acceso a los recursos en el área. Para ello, en el año 2022 trabajamos en un relevamiento de la disponibilidad de los recursos en hemostasia y trombosis en Argentina, con el objetivo de describir esta disponibilidad de los recursos humanos y físicos, tanto diagnósticos como terapéuticos en hemostasia y trombosis y en los centros asistenciales de Argentina. Y además, identificar las diferencias regionales o entre los subsectores del sistema de salud argentino en la disponibilidad de los recursos en hemostasia y trombosis. Hicimos un estudio de corte transversal a través de una encuesta de formulario de Google. La unidad de análisis que utilizamos fueron los centros asistenciales de la República Argentina y los recursos elevados fueron los recursos humanos, diagnósticos y terapéuticos, a través de un análisis descriptivo y de comparación de proporciones. Les traje algunos resultados que obtuvimos de esa encuesta, en la que se incluyeron 215 centros, se obtuvieron datos de instituciones de todas las provincias del país. Más del 85% de los centros analizados contaban con internación y la mayoría de los encuestados fueron especialistas en hematología. La distribución según el tipo de gestión, si era pública o privada, fue equivalente. En los centros con atención a pacientes, en el 52% de los centros de las instituciones existía ya un servicio conformado de hematología, y en el 44% de los centros había un especialista en hematología, pero no estaba conformado el servicio. El resto de las instituciones no contaba con especialistas en hematología. La mediana de especialistas en hematología por región presenta diferencias significativas estadísticamente, siendo superior en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y un dato llamativo es que el 27% de los centros tiene uno o ningún especialista, y esto es algo que se da mayormente en el sur, en el noreste y en el noroeste de la Argentina. En cuanto a los recursos humanos, destacamos que el 63% no forma especialista, el 63% de los centros
que fueron encuestados y solo el 27% cuenta con un sistema de residencias. Y en este punto también se observan diferencias regionales que son estadísticamente significativas. Ahora, para comentarles un poco al respecto de los bioquímicos especialistas en hemostasia o hematología, vimos que el 59% de los centros tiene un especialista bioquímico en hemostasia y que en un mayor porcentaje de los centros son públicos en los que se desempeñan bioquímicos especialistas respecto de los privados, y que la región con menor porcentaje de centros con especialistas fue el Gran Buenos Aires y La Plata. Entonces, como conclusiones de este relevamiento en cuestión de recursos humanos, casi el 30% de las instituciones relevadas cuenta con uno o ningún especialista en hematología. Y en este aspecto hay diferencias regionales marcadas, sobre todo en el sur, noreste y noroeste de la Argentina, donde el porcentaje es aún mayor. Y el 60% de las instituciones cuenta con un bioquímico o bioquímica especialista en hemostasia, aunque hay diferencias notables regionales, y por ejemplo en el Gran Buenos Aires este porcentaje no llega al 40%. Seguimos trabajando con los resultados del primer relevamiento y en el 2024 hicimos un relevamiento de la formación y situación laboral de los bioquímicos en hemostasia a través de una nueva encuesta. Y durante el 2025, uno de los integrantes del grupo, Fernando Chulibert, publicó un artículo sobre la disponibilidad y distribución de las condiciones laborales de los especialistas en hematología en Argentina. En ambos estudios, las conclusiones fueron similares respecto de la cantidad y distribución de profesionales, ya que se observan marcadas disparidades regionales con una alta concentración en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con escasez en provincias como Formosa y Catamarca. Se observa un grado de precarización laboral debido a la falta de incentivos académicos y económicos, entre otras cosas, que esto afecta el bienestar de los profesionales y la calidad asistencial. Y una desigualdad regional, ya que la distribución de profesionales es claramente centralista, con Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentrando la mayoría de los mismos. Entonces, si pensamos a la educación como un pilar estratégico de las redes integradas, y la educación y la capacitación creemos que son el eje de la integración de los servicios de salud, es importante establecer cuál es la función de la educación como el mecanismo clave para superar la fragmentación del sistema de salud y para garantizar la continuidad asistencial. Una estrategia es la formación conjunta, interprofesional, que alinea a los equipos de salud en una visión única de red y en un lenguaje compartido, migrando desde una cultura centrada en la institución a una centrada en la población. Y también es importante la capacitación, ya que eleva las competencias del primer nivel de atención, permitiendo que éste actúe como un filtro efectivo y el gestor principal del cuidado longitudinal, evitando la saturación de los hospitales. Entonces, ¿cuál es el impacto directo en los procesos y los resultados? Bueno, la educación se traduce en mejoras operativas, medibles y finalmente en mejores resultados de salud para los pacientes. ¿De qué manera? Por la optimización de los procesos, ya que se producen mejoras en la trazabilidad. Por ejemplo, se capacita en el uso eficiente de herramientas de gestión como la historia clínica electrónica única, y esto mejoraría el flujo de información y reduciría los errores de transición entre los niveles de atención. Por ejemplo, en la eficiencia de utilización, ya que la formación en la gestión de la demanda y en la adherencia a los protocolos va a prevenir la sobreutilización de los servicios de alto costo y va a promover la eficiencia económica del sistema. Y los resultados centrados en el paciente, ya que la capacitación en comunicación y habilidades blandas fomenta una atención más humana, mejorando la adherencia terapéutica y la experiencia del usuario dentro de la red. Entonces, como conclusiones finales, creemos que es importante implementar políticas de formación, capacitación y retención de especialistas en regiones menos favorecidas, además de mejorar las condiciones laborales y desarrollar modelos de planificación para equilibrar la oferta y la demanda de los profesionales. Entendemos que la educación no es un costo, sino una inversión estratégica para el funcionamiento de la red, y consideramos que el establecimiento y la expansión de las redes integradas
es una estrategia que permitirá reducir las inequidades en el acceso. Muchas gracias.